Buenos días, vamos a dar inicio. En nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y del Comité Olímpico de las primeras Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas, les queremos dar la más cordial bienvenida al ciclo de ponencias enmarcadas al plan de formación de las Olimpiadas. En primer lugar, agradecemos a todos los que nos acompañan en el día de hoy identificarse en el perfil de Zoom con su nombre, apellido y la institución universitaria a la que representan. Asimismo, les solicitamos mantener sus micrófonos apagados y las cámaras apagadas para optimizar el aprovechamiento del ancho de banda en la conexión. La actividad de hoy va a estar dividida en dos fases. La primera, vamos a contar con una participación de nuestro ponente. Una vez culminada la charla, tendremos la segunda fase, el espacio para las preguntas y planteamientos que bien tengan nuestros participantes a realizar, las cuales se canalizarán por solicitud del derecho de palabra. La ponencia del día de hoy es producción de petróleo a cargo de María Alejandra Alvarado. La señora María Alejandra Alvarado cuenta con un máster en Ingeniería de Producción de Petróleo en la Universidad de Robert Gordon en el Reino Unido, una especialización en el Programa Integral de Adiestramiento de Producción de Crudo de la Universidad Corporativa CIEP Televisa. Es ingeniero mecánico. Agradecemos, por favor, el mantener los micrófonos apagados. Cuenta con años de experiencia en la industria petrolera PDVSA del 2004 hasta la actualidad, en el cargo de ingeniero de investigación y desarrollo asociado. Cuenta con formación complementaria en diplomados de coaching organizacional, círculos de realización personal, un intensivo en neurociencia aplicada al liderazgo de la nueva era, un diplomado en gestión de conocimiento, un diplomado en oratoria internacional, formación de facilitadores conscientes, un diplomado en oratoria, diplomado en coaching profesional y forma parte de grupos voluntariados como el miembro de la ASME, Colegio de Ingenieros de Venezuela. En la actualidad cuenta como voluntaria en el grupo de Mujeres de la Energía y es dama del aire, participación desde hace ya un tiempo. Bueno, damos la bienvenida a María Alejandra Alvarado. Bueno, muy buenos días. Un momento. Muy buenos días. Agradecida por esta maravillosa experiencia de estar con ustedes el día de hoy, pues trabajando en las primeras Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas. Realmente es un reto fascinante estar hoy con jóvenes y formadores de esas generaciones de relevo para entonces compartir un poco de esos conocimientos que he podido adoptar desde mi trayectoria en la industria petrolera. Fíjense, yo voy a comenzar esta presentación con una maravillosa historia. Esa historia de cuando inicié mis labores en PDVSA. En alguna oportunidad estuve en el mismo sitio donde se encuentran ustedes. Y recuerdo que en esa oportunidad me hablaban, siendo ingeniero mecánico, como que si estuviesen hablando conmigo en otro idioma. Por eso hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo para que trabajemos con un lenguaje bastante sencillo y podamos llegar a dar ese salto cuántico de lo que son esos conocimientos que obtuvimos en el colegio o en el liceo, para entonces entrar a esta presentación del día de hoy y salir con unos conocimientos que hayan evolucionado desde su interior, ¿ok? Entonces, fíjense. En muchos casos, nosotros vamos, vamos teniendo unas posiciones. En este caso, ustedes son estudiantes y le han dado esta oportunidad de conocer un poco de lo que es la materia de los hidrocarburos. Hoy en el módulo de producción de petróleo vamos a resaltar todos esos conocimientos que los compañeros anteriores les han venido a impartir y vamos a ver entonces y vamos a ir adentrando a lo que es la producción de petróleo, ¿ok? Para romper ese hielo,
y adentrarnos a lo que son las generalidades del petróleo, vamos a tomarnos 2 minutos y ustedes van a manifestar a través del chat qué fue eso que te contaron del petróleo en el colegio del liceo. Y te vas a tomar un tiempo para nombrar al menos 10 cosas que usas en tu rutina diaria y que son productos de los derivados del petróleo. Vamos a ver qué nos pueden mostrar ustedes en ese chat. Vamos a tomarnos 2 minutos. Bienvenida Miranda, Luis Vivas, Luis Ramírez, Milagros Rojas. ¿Alguien por acá activo en el chat? Bueno. Henry Ustares, de UPT Valles del Tuy. Recuerdo que se hablaba de una faja bituminosa en casa usamos. ¿En casa usamos? A ver. Cuéntanos, Henry. Son 10 cosas que nos acompañan en nuestra vida diaria que provienen de los derivados del petróleo. Vamos con el video. El video. ¿Lo tienen en el editor? Sí. Hay que ponerlo entonces. Bueno, no importa, vamos a darle con la Está improvisado. Esta. Mientras buscamos ese video, ¿verdad? Está en abierto, ¿verdad? No. Mientras buscamos el video que vamos a compartir, vamos a ir recapitulando lo que alguna vez nos dijeron en el colegio. ¿Ok? Nos dijeron que el petróleo era negro. ¿Ok? Nos dijeron además que alguna vez el petróleo pudo haber sido utilizado para el calafateo de las embarcaciones. También nos contaron que el petróleo se utilizaba con fines medicinales. Pero vamos a compartir con ustedes un video para que ustedes vean que el petróleo está más cerca de nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. Ok, ¿alguna vez se ha parado a pensar sobre los muchos usos que el petróleo tiene en la vida diaria? El petróleo, por solo citar unos pocos ejemplos, nos proporciona agua caliente, calefacción y electricidad. Pero hay mucho más. ¿Sabía que prácticamente todo, desde su jersey al DVD o a una vela aromática, viene del petróleo? Incluso la botella del agua o el detergente de la ropa. Por tierra, mar y aire, los usos del petróleo son innumerables. La gasolina y el diésel que mueven la maquinaria agrícola proceden del petróleo, así como las cosechas que esta maquinaria recoge, pues están cuidadas y protegidas por abonos e insecticidas que tienen productos petrolíferos como base. El combustible nos permite volar por los cielos y navegar por los mares. El petróleo está detrás incluso de la salud y la seguridad. Sin él, en el hospital no habría productos tan refinados como pastillas, vendas o tiritas. O algo tan esencial como bolsas de suero o tubos para administrarlo. Donde quiera que se mire, el petróleo desempeña un papel esencial en nuestras vidas. Un simple paseo por la calle se ha mejorado con el petróleo. El pavimento de asfalto bajo sus pies, las líneas de tráfico pintadas en él, incluso el recubrimiento de terrazas y patios. Todo viene del petróleo. Y por descontado, ¿dónde estaríamos sin la gasolina y los lubricantes usados en nuestros vehículos?
Desde luego, el petróleo es algo fascinante. ¿Por qué no saber más de las muchas formas en que el petróleo le beneficia? Venga a nuestra página. Vamos a compartir la presentación. Y vamos a leer el chat. Bien, fíjense que Milagros aquí nos dice, luego de ver este video, nos podemos dar cuenta cómo el petróleo nos acompaña en nuestro día a día. De allí nuestra responsabilidad de tomar esos roles dentro de la industria petrolera para hacer con amor, con tesón, con pasión, todas esas actividades que van dentro del eslabón de producción para que nosotros entonces podamos llegar a través de todos los que son los derivados del petróleo a cada uno de los venezolanos, ¿verdad? Entonces, fíjense por acá. Milagro nos cuenta que en la escuela le informaron que el petróleo se formó en la era de los dinosaurios y una gran cantidad de materia orgánica fue depositándose. Actualmente se usa para cocinar, para los envases de plástico, en cosméticos, lubricantes para carros y gasolina. Muy acertada la participación de Milagro. Y Henry también dice que él recuerda que los profesores le decían que podía usarse para encender el fuego por los indígenas. También está muy acertado lo que le dijeron a él en el colegio. Y vemos que vamos más allá. Por ejemplo, Liz Guevara nos dice que el gas natural, el plástico, está pues alrededor de nosotros a través de lo que es el petróleo. Y pues sí, fíjense que les voy a seguir compartiendo para que vean que ese petróleo está cada vez más con nosotros. Desde que nos levantamos en la mañana, bien sea la carcasa del celular o el despertador y la cobija, pues son de polipropileno y de poliéster. Ambos son derivados del petróleo. De todas formas, yo los voy a seguir invitando. Esta presentación está con ese espíritu para que ustedes, con la información que yo les dé, ustedes vayan a ir explorando, indagando en qué más ustedes pueden ir encontrando el petróleo. Vamos para que me acompañen a seguir a la expedición. Fíjense, desde que estamos en el baño, nuestra crema dental, el hilo dental, el enjuague bucal, el baño de espuma, la toalla y el perfume provienen de los derivados del petróleo. Cuando ustedes van a la universidad, ese portamina de plástico, la regla, el sacapunta, el borrador, los zapatos, la media, la ropa, proviene de los derivados del petróleo. Y fíjense, al comprar y preparar alimentos, los fertilizantes, los vasos plásticos, el mantel, el delantal, cuando hacemos nuestra higiene personal, el brillo de los labios que tanto nos gusta a las mujeres tener, pues proviene en algunos casos, los que no son de origen vegetal, sino de origen de petróleo, pues ellos provienen de los derivados del petróleo. Ese brillo de las uñas, las carcasas plásticas para el corta uñas, todos los cosméticos, los peines, el protector solar que tenemos que utilizar, proviene de los derivados del petróleo. Y al dormir, fíjense, va lo que es la almohada, la ropa de cama y las pantuflas. Pues todavía tenemos material para seguirnos sorprendiendo. ¿Quién no cumple años? Y en ese cumpleaños también está presente el petróleo. ¿De qué manera? Pues tenemos el globo, el mantel, los pitillos, las velas, el confeti, las cortinas decorativas que están ahorita muy de moda, los caramelos, las botellas de refresco y agua, todos son hechos de derivados del petróleo. Pues sí, es así. Las velas son de parafina, los globos provienen del látex, las botellas son PET. Los colorantes de los caramelos. Y así, pues, alguna vez nos contaron solamente que el petróleo se utilizaba para encender fuego, que alguna vez nos dijeron que era negro, pero no nos contaron qué maravilla era contar con ellos en nuestro día a día. Pero eso sí, como vamos a seguir investigando, también estamos en la debida responsabilidad que todos estos productos que usamos en el día a día podamos ser responsables incluso para reciclarlo, ¿ok? Porque como son derivados del petróleo, pues también producen algunos daños en el ambiente cuando no son bien manejados. Vamos entonces, luego que rompimos esta dinámica y hablamos un poco, ¿verdad?, de lo que era el día a día, pues fíjense en la actualidad. ¿Qué nos pasa en la actualidad? ¿Cómo nos acompaña el petróleo? Pues el tapabocas que utilizamos ahora para cuidarnos, para las medidas de bioseguridad, también provienen del petróleo. Ese alcohol antiséptico que utilizamos o el antibacterial
el jabón de lavarnos las manos e incluso los tapones que tenían esas vacunas que utilizamos para resguardarnos de lo que era el SARS-CoV-2, pues también provenían del petróleo. En nuestra rutina del día a día, sin duda, estamos rodeados de materiales que son obtenidos a partir de los derivados del petróleo. Si esto te gustó, hazme una seña con la posición del pulgar para que entonces ustedes tengan la oportunidad de seguir indagando en dónde se encuentra el petróleo. Fíjense, ya entrando en materia, yo vengo entonces a explicarle lo que es la cadena de valor de los hidrocarburos. Si bien es cierto, ya nuestros compañeros explicaron justamente cuáles son las fases anteriores, como saber que ahí están las reservas, cómo exploramos y certificamos que realmente tenemos las reservas. Y aquellos que trabajamos en el módulo de producción, ocurre como el hermano del medio, ¿no? Tiene un poco de los anteriores, pero tiene que saber qué dar a los que vienen, ¿no? Entonces, en ese módulo de producción en donde nosotros nos encontramos, pues tenemos la valiosa responsabilidad de tomar todo lo que nos dejaron nuestros equipos de la geociencia, nuestros compañeros de petróleo, nuestros ingenieros de yacimiento, de darnos esa información. Ahora nos toca a nosotros transformar en una realidad la extracción de ese hidrocarburo que está en el subsuelo y lo tenemos que colocar en superficie. Porque nada hacemos con tener dinero en el banco y no tengamos una tarjeta de débito para extraerlo. Entonces ahí es donde entra nuestro maravilloso rol. Fíjense que hay una esencia entre lo que es el proceso de exploración y producción, y es que los profesionales que dedicamos el esfuerzo por hacer mejor nuestras tareas, debemos maximizar a largo plazo el valor económico de las reservas de hidrocarburos que están en el subsuelo, velando siempre por la seguridad de las instalaciones, del personal y en armonía con el ambiente. Cuando nosotros trabajamos a lo largo de la cadena de valor, como ustedes pueden observar en esta lámina, debemos tener en cuenta que el trabajo que hagamos debemos hacerlo de calidad, en el tiempo oportuno, según los planes que nos hemos trazado para extraer ese petróleo, con los recursos. Y en esos recursos tenemos el talento humano y los recursos financieros, además de los recursos que nos provee la naturaleza. En este punto voy a hacer un alto, porque fíjense, cuando trabajamos como personas dentro de un proceso o actividades medulares dentro de una empresa, nosotros debemos velar por hacer lo que sabemos hacer con amor y con pasión. Trabajando en Petróleos de Venezuela, que es la empresa que tiene el control de los hidrocarburos, Petróleo de Venezuela además pertenece al Estado venezolano, y los que trabajamos dentro de esta maravillosa empresa tenemos un rol fundamental de hacer lo mejor que podamos desde nuestros roles para el beneficio de todo lo que es el colectivo. ¿Okay? Nosotros tenemos un compromiso con 36 millones de venezolanos que esperan lo mejor de nosotros. Es por ello que hagamos lo que hagamos en este momento y donde estemos, ustedes hoy que son estudiantes, ustedes que son hoy profesores, velen siempre por la intención de lo que tenemos que hacer. Y vamos entonces a trabajar lo que es la intención desde lo que es esta presentación. El objetivo general, propiamente, es compartir con ustedes esos conocimientos técnicos del proceso de producción de petróleo, esas generalidades ampliando un poco lo que nos explicaron en el colegio o en el liceo, y ese impacto de esas actividades económicas en nuestro país, a través de esta maravillosa plataforma digital, desde acá, desde los espacios de PDS TV, y apalancándonos en lo que fue la iniciativa de la Gobernación Bolivariana de Miranda, y todo ese grupo de personas que están trabajando tras cámaras para que ustedes, los participantes de las Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas, puedan tener la oportunidad de disfrutar a lo largo de estas charlas la transformación en el conocimiento en materia de hidrocarburos. Fíjense, esto fue lo que nos contaron en el colegio. Nos dijeron que el petróleo, su nombre en latín petróleo, se derivaba de ese vocablo griego
que significa aceite de roca, y que consiste en una mezcla completa de hidrocarburos, carbono e hidrógeno. De hecho, nos los han venido repitiendo nuestros compañeros antecesores. Además, el petróleo es un combustible fósil que es la principal fuente de energía primaria en el mundo y que también sus principales derivados son el gasoil y la gasolina. No nos contaron todo aquello que vimos en el video, dónde está presente en nuestro día a día el petróleo. También nos dijeron que era un recurso natural no renovable, que una vez que se agotara ya no podría ser obtenido bajo ninguna circunstancia. Pues también ya nos explicaron que el petróleo se forma tras millones y millones y millones de años a unas condiciones de presión y temperatura que son idóneas para que él se forme. Es un compuesto de origen orgánico natural. Pues sí, eso que contaron a nuestro amigo y nos compartió en el chat, es procedente de seres vivos y sus restos y proviene de zonas profundas de la tierra o en el mar, dependiendo donde él se haya formado. Pero que además, ahora para hacer que el petróleo salga del subsuelo y llegue a la superficie, necesitamos un canal de comunicación entre lo que es el subsuelo y superficie, y eso, en el subsuelo tenemos el yacimiento y necesitamos entonces un pozo petrolero productor que me permita extraer esos hidrocarburos. Entonces, se requiere un pozo de petróleo con el objetivo, primero, si lo estamos buscando, como nos explicaron nuestros amigos de exploración, yo certifico que ahí están esas reservas. Pero si lo voy a utilizar para extraerlo, es un pozo productor que puede estar en tierra, que lo llamamos onshore, o costa afuera, que lo llamamos offshore. Son términos claves que tenemos que manejar aquellos que están allí como audiencia, que estudian ingeniería de petróleo, y cuidado aquellos que son profesionales afines, no se sientan que esta información pues en algún momento no les puede funcionar, porque fíjense que a lo largo de la cadena de valor que ya vimos, es medular que nosotros contemos con el apoyo en esos recursos con ingenieros mecánicos como yo, ingenieros civiles, ingenieros industriales, licenciados en recursos humanos. Tenemos ingenieros en sistemas, son medulares, para poder entonces hacer esta captación de los datos que nos van a llevar a cumplir los siguientes pasos. Fíjense, ingenieros químicos, por supuesto. Dentro de las generalidades del petróleo, también en algún momento nos dijeron que se clasificaba por su gravedad API. Nos dijeron alguna vez, quizás no con el detalle de lo que son los grados API, pero sí nos dijeron que habían crudos extrapesados, pesados, medianos y ligeros. Como nos dijo nuestro amigo que nos comentó en el chat, nos hablaron de una faja bituminosa, ¿ok? O nos hablaron de un crudo pesado. Pues acá técnicamente vengo a mostrarle un poco más de contenido que nos va a permitir entonces ir alineando esos conocimientos. Según el American Petroleum Institute, se hace una clasificación en grados API que hacen esa comparación de la densidad del crudo con respecto a la densidad del agua. Y entonces se le asignó al agua una densidad API de 10. Es decir, esos crudos que tienen gravedad API mayor de 10, ellos van a flotar en el agua. Y aquellos que tengan menos de 10 grados API van a estar por debajo del agua, como lo vemos acá en la gráfica. ¿Ok? Como lo vemos acá. Y esa denominación está en este rango. Para crudos menores de 10 grados API, son esos crudos que tenemos en la faja del Orinoco. ¿Ok? Son crudos extra pesados y que tenemos que utilizar tecnologías, hacer mezclas especiales para poder extraerlos, hacer que ellos se muevan. Fíjense que un crudo de 10 grados API viene siendo como cuando utilizamos la salsa de tomate y tenemos que darle golpes en la parte superior para que se mueva. Imagínense ustedes lo complejo que es extraer un crudo de ese tipo desde el subsuelo hasta la superficie, que tiene que hacer una trayectoria que vamos a observar más adelante. También tenemos esos crudos pesados que están entre 10 y 22 grados API. Tenemos los crudos medianos, como son los crudos que están en el área de Occidente, entre 22 y 31 grados API.
y aquellos crudos que son bastante ligeros, que los tenemos en el área de costa afuera, ¿verdad? Que son crudos livianos que tienen más de 31 grados API. Entonces, ¿y para qué nos sirve esta información, María Alejandra? Bueno, porque fíjense que cuando lo comparamos con lo que es la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, yo puedo entonces, a vista, cuando a mí me llega una muestra, porque yo tengo que analizar, pues si bien le voy a hacer esos análisis de laboratorio rigurosos, pero yo puedo saber en presencia de qué, físicamente, observando, en presencia de qué tipo de crudo puedo estar teniendo la necesidad de trabajar cuando trabajamos desde los laboratorios. Por ejemplo, también la clasificación de las generalidades del petróleo, tenemos que están clasificados por su contenido de azufre. Pues ya hay compañeros que nos explicaron que aparte de carbono e hidrógeno también pueden tener azufre. Este es un compuesto que tenemos que tener, no podemos perder de vista justamente porque el azufre, ¿verdad?, nos puede sacar de especificaciones ese crudo. Y yo quiero tener un crudo que pueda ser manejable en mi infraestructura, que no afecte esa integridad que ya comentamos, y que además yo pueda tener un producto dentro de las especificaciones que yo pueda comercializar. ¿Ok? Esos crudos por contenido de azufre también tienen que tener un trato especial. Por ejemplo, cuando yo conozco el contenido de azufre, yo puedo seleccionar tecnologías, accesorios del pozo que sean los idóneos para que yo pueda producir en condiciones óptimas ese hidrocarburo que está en el subsuelo. Entonces, los crudos dulces son aquellos que tienen menos de 0.5% de azufre. Están los crudos medios entre 0.5 y 1% de azufre. Y los crudos agrios, que son mayor al 1% de azufre. Si nos ponemos a comparar por su gravedad PI y su contenido de azufre, fíjense que esos crudos livianos, ¿verdad? Es decir, que tienen más de 31 grados API, con aquellos que son dulces, o sea, que tienen menos de 0.5% de azufre, son los de mejor calidad. Y por ello, son los más apetecibles del mercado. Cuando veamos los marcadores de los precios del crudo, nos vamos a dar cuenta porque son ellos los que marcan esos precios del crudo por su calidad. También está la clasificación del petróleo por su olor. Muchos decimos, es que huele como a gasolina. Pues déjenme decirle que el crudo tiene diferentes olores. El crudo agrio, por ejemplo, tiene un desagradable olor a ajo debido a su alto contenido de azufre. De hecho, puede tener un olor repugnante, fuerte como a huevo podrido. En general, el olor de los crudos es aromático. Eso es lo que sí nos dijeron y que sí es verdad. Como el de la gasolina, el querosén y otros derivados. Pero además, el crudo tiene color. En el colegio nos dijeron que el petróleo era siempre negro, lo cual no es verdad. Fíjense, los crudos pesados y extra pesados son negros casi en su totalidad. Los livianos llegan a tener un color más ámbar, más blanquecino. Los crudos con alta concentración de parafina, cuando la temperatura disminuye, ellos son un poco de color opaco, se hacen como una crema, pero cuando están a una temperatura, por ejemplo a la luz del sol, son más líquidos y de color amarillo. Algunos crudos livianos también pueden tornarse de color agua. Como ustedes pueden observar en la gráfica, están esos colores, esa gama de colores que se presenta el petróleo y que en algún momento nos dijeron que solo era petróleo negro. Por eso dice, generalmente se piensa que todos los crudos son de color negro, lo cual ha dado origen a una sinonimia y calificativos que son el oro negro. Ahora, para dar ese salto cuántico y realmente a cuáles son esas actividades que hacemos dentro de lo que es el eslabón de producción, los voy a invitar a compartir esta dinámica de grupo que puede durar entre 2 y 3 minutos. Vamos a comparar entonces esos conocimientos que nos dieron en casa, en el colegio, en el liceo, con estos que acabamos de atender. ¿De qué te das cuenta? ¿Se ha ampliado esa ventana del conocimiento con respecto a la materia de petróleo?
Es importante para el desarrollo industrial en cualquier nación. Bien, fíjense, ¿qué nos comparte? Nos comparte, a ver, Dircio dice que se puede decir que el petróleo es omnipotente. El petróleo es importante para el desarrollo industrial en cualquier nación. Por eso hay una guerra geopolítica en Rusia en el control de este recurso tan valioso para la sociedad. A través del proceso de refinación se puede separar el petróleo de otros elementos. Ya vamos a ver esto más adelante, donde ocurre la primera fase de separación. Y es justamente esas tareas valiosas que hacemos desde el eslabón de producción. ¿Ok? Realmente es un recurso imprescindible y por ello la importancia de manejar correctamente los recursos que tenemos a nuestro alrededor para evitar la contaminación ambiental y generar el desarrollo de nuestras comunidades. Qué bueno que te des cuenta de eso, Henry. Milagros Rojas, sí, sobre todo en conocer los diferentes tipos de petróleo, pesado y extrapesado. O sea, que podemos validar que hemos hecho un cierre muy pequeñito de la brecha que traemos de los conocimientos desde el colegio, liceo, hogar, a lo que tenemos ahorita. Ahora, vamos a adentrarnos a la siguiente fase. Una vez más, entonces, hacemos énfasis a lo que es el proceso de producción. Siempre teniendo en cuenta esa calidad de trabajo que ofrecemos, el tiempo y los recursos que son transversales. Estando en este eslabón de producción, que estamos acá, en el medio de la cadena de valor, vamos a explicar entonces unos detalles. ¿Ok? Fíjense. Ya sabemos desde la exploración, ¿verdad? Que incluso se perforó algún pozo por allí para decir que sí, realmente las reservas existen, ¿verdad? Esos pozos de desarrollo, de exploración, ¿ok? Y entonces nos vamos a la de producción, ¿ok? ¿Qué necesito entonces para extraer ese recurso? Necesito los pozos. Y vamos a ver, oye, ¿qué le pasa a esto? Vamos a ver los tipos de pozos. Una vez que sabemos, por ejemplo, en Venezuela, con data del 2016, que tenemos unos niveles de reservas probadas, ¿verdad? De 300.000 millones de barriles. Tenemos entonces que la distribución está la mayor parte en la cuenca oriental, donde se conforma por la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Tenemos en Maracaibo un buen número de reservas, en Barinas y Apure, y en Carúpano nos damos cuenta de esto, ¿ok? Que yo necesito entonces tener unos pozos que me comuniquen con el yacimiento, como también nos lo explicó nuestro compañero de exploración y como nos resaltó ayer Joe. Que esos pozos pueden estar perforados de acuerdo a su ubicación. Pueden estar en tierra o pueden estar costa afuera. Fíjense, en tierra, porque su proceso de construcción justamente están onshore, y los que están costa afuera justamente es porque tenemos que perforar, pero a su vez atravesamos un lecho marino. Entonces, el proceso de construcción de estos pozos se torna un poco más complicado, con unas variables a considerar, y ese trabajo lo hace el equipo de perforación, ¿ok? Entonces, una vez que ya comunicamos la superficie con el subsuelo para extraer el recurso hidrocarburífero, sabemos que tenemos pozos de acuerdo a la ubicación onshore y offshore, costa en tierra o en mar. Fíjense, también tenemos otros tipos de pozos. Los tipos de pozos que son los productores, que son con los cuales vamos a trabajar aquí en este módulo, pero también tenemos pozos estratigráficos que en el área de exploración nos sirvieron para captar toda esa información geológica, ¿verdad? De los yacimientos que nosotros necesitamos conocer para poder adaptar las tecnologías, seleccionar el tipo de pozos que nos van a apalancar entonces ese plan de explotación, ¿ok? También tenemos pozos observadores, que en algún momento pudieron ser productores, pero pasan a una fase de ser observadores de lo que pasa en el yacimiento. Y tenemos también pozos inyectores,
que como nos dijo ayer, como el eslabón de ayer trabajábamos la parte de gas, pues el gas también se utiliza para proveer energía al yacimiento, ¿ok? Con los pozos inyectores de gas. También tenemos pozos inyectores de agua, ¿ok? Pero en este eslabón es válido aclarar que vamos a estar hablando propiamente y específicamente de esos pozos productores, porque ese es el objetivo que queremos en el eslabón de producción, es producir esos hidrocarburos. También los pozos se clasifican de acuerdo a su trayectoria. Cuando ya yo conozco la información desde la exploración de esa geología, de ese yacimiento, de todo lo que son los estratos que yo voy a atravesar para llegar al objetivo, que es en el depósito, que es el yacimiento, yo tengo que construir un pozo con una arquitectura que me permita llegar a ese objetivo. Entonces, ahí es donde decimos que de acuerdo a su trayectoria, los pozos pueden ser horizontales, verticales, desviados y multilaterales. Los horizontales, pues, son unos pozos de muy alta tecnología, de que tienen que estar muy bien preparados los equipos para poderlos perforar. Los pozos verticales son los más comunes. En Venezuela son de los más comunes. Tenemos los tangenciales, que son los desviados, y los tipos J, y estos multilaterales. ¿Okay? Entonces, fíjense que es un trabajo bastante riguroso que hacen nuestros compañeros de la perforación para que puedan entregarnos a nosotros, los ingenieros de producción o de optimización, un pozo en las condiciones ideales que las podamos completar con los sistemas de levantamiento para extraer esos hidrocarburos si la energía del yacimiento no es suficiente. Si la energía del yacimiento es suficiente, entonces el crudo puede salir a la superficie con la propia energía que tiene el yacimiento. Bien, es importante detenernos acá y explicar cuáles son esas etapas de desarrollo de un campo. Luego que hemos corroborado que las reservas existen, que están ahí y tenemos que extraerlas, para nosotros es medular generar un plan de explotación. Pero ese plan de explotación va de la mano con un plan de inversión y también va con un plan operativo. Necesitamos recursos para desarrollar ese campo que ya se ha certificado que tenemos esa reserva. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando ya desde la exploración, la delimitación y el desarrollo decimos que ya ahí están los recursos? Fíjense, debo evaluar ese ciclo de vida. ¿Cuántos años voy a evaluar la producción de ese yacimiento? ¿Cómo es el flujo de efectivo? O sea, ¿cómo es ese flujo de caja? ¿Cuáles son los desembolsos que tengo que hacer y cuáles son los beneficios que voy a obtener económicamente desde la venta de ese crudo que estoy extrayendo? Hay 3 fases a lo largo de la vida de ese campo. En la fase exploratoria, como todo va a ser estudios, yo estoy invirtiendo en obtener información. Esa es una inversión súper valiosa y por ello, desde el trabajo que hago, desde el eslabón de producción, debo preservar ese esfuerzo de conservar el dato del área de exploración, delimitación y desarrollo. PDVSA cuenta, y cada empresa operadora del petróleo cuenta con bases de datos que nos permiten almacenar esa información que quizás desde esta fase sea la única vez que obtengamos. Debido a que es una información tan valiosa, yo tengo que preservarla. ¿Y para qué me sirve esa información? Fíjense que a pesar de que tenemos un flujo negativo de caja, porque invertí en obtener esos datos, eso me va a servir para evaluar cuál es el potencial de ese campo. ¿Con cuáles reservas yo cuento? Pozo a pozo, lo que yo voy a utilizar como un punto de drenaje de ese yacimiento, yo tengo que evaluar cuál va a ser el potencial. Es decir, yo tengo que saber cuánto invierto para lo que yo voy a extraer, ¿ok?
incorporo las reservas y trabajo en el desarrollo de los campos. Cuando estoy en la fase productiva de ese campo, es decir, que empiezo a producir la primera formalmente, desde lo que es la aprobación del Ministerio del Petróleo, que es nuestro ente regulador, si bien PDVSA es dueño de los recursos y el Estado venezolano, contamos con el Ministerio del Petróleo, que es nuestro ente regulador, y nos debemos a lo que son los lineamientos que él nos imponga. Y todo procedimiento está apalancado en lo que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Todos los que trabajamos dentro de lo que es el proceso de producción y a lo largo de toda la cadena de valor de hidrocarburos, debemos estar siempre presentes por cumplir con esta ley. ¿Ok? No podemos desviarnos porque está el compromiso de cumplir con la ley. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar en ir colocando pozo a pozo. Esto es una estrategia. Para yo poder obtener este flujo de caja que le estoy apuntando en la presentación, que es el área verde de lo que es el flujo de efectivo, yo tengo que haber trabajado en conjunto con unos profesionales valiosos para desarrollar el plan de explotación de ese campo. Es decir, colocar las secuencias de cada uno de los pozos que yo voy a ir explotando. Y una vez que ya eso está establecido, entonces fijo los parámetros de producción, siempre cuidando al activo. ¿Cuál es ese activo? El yacimiento. Nuestros compañeros de exploración nos debieron haber dado las pautas y de desarrollo de yacimiento para decirnos de qué manera vamos a extraer ese petróleo, ¿ok? Sin causar daño al activo. Por eso lo hacemos de manera racional y rentable. Después que hemos producido el pozo, nos queda una fase de abandono. ¿Y qué hacemos en esta fase de abandono? Debemos estar muy cuidadosos de hacer el trabajo concerniente para entregarle al ministerio cuando esos activos ya no son productivos. ¿Por qué? Porque justamente está enmarcado en esta propia ley de los hidrocarburos que si yo no estoy produciendo de un pozo, se convierte en un activo improductivo y me está generando costos adicionales por impuestos de superficie. Entonces, debo preocuparme no solamente después que extraje el hidrocarburo con esos pozos, después que yo extraje el hidrocarburo, me tengo que centralizar en abandonar esa infraestructura para que yo no le genere daños al ambiente. Si yo dejo ese pozo sin una operación, sin atenderlo como debe, las tuberías pueden causar derrames en el área donde lo estemos utilizando, donde él esté ubicado. Además, puede romperse lo que es la integridad del casing y puede causar daños a lo que son los acuíferos cercanos, que sí son de uso doméstico. Cosas como esas debemos estar bien pendientes para que no nos desvirtuemos de lo que es la preservación del medio ambiente. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Pues ya tengo el pozo. Y ahora, ¿cómo es el proceso? Vamos a evaluar entonces cómo es el proceso de producción después que yo construí esos pozos. En esta lámina, que está bien simplificada, vamos a hablar de esa trayectoria que tiene ese hidrocarburo. Fíjense, en el punto número 1 estamos señalando lo que es el activo. ¿Y qué debo manejar yo desde producción? ¿Y qué datos son fundamentales que yo debo manejar desde este activo? Toda la información geológica, debo conocer toda la información del fluido que voy a producir y específicamente con qué energía yo cuento para extraer ese recurso hidrocarburífero. ¿Okay? Entonces, en uno vamos a centrarnos en lo que es el flujo de fluido en el yacimiento. Mi meta fundamental en el área de producción es lograr que ese petróleo que entra al fondo del pozo pueda llegar a superficie. Si eso no ocurre, mi objetivo desde la producción no ha sido alcanzado. ¿Y cómo yo tengo que trabajar para que ese fluido que está en el yacimiento pase al pozo? Bueno, debo trabajar adecuadamente para que esta presión que está en el fondo del pozo, que llamamos presión de fondo fluyente, justamente porque el pozo está fluyendo, sea menor que la presión del yacimiento. Es decir,
Es como cuando nosotros estamos enfrente de una puerta y queremos pasar y esa puerta está cerrada. Cuando esa puerta está cerrada, no podemos entrar. Pero ahora, si la puerta está batiente, estoy trabajando en mover esos niveles de presión en el fondo y ese crudo puede entrar. Cuando vence esa resistencia, entonces puede, si la energía es suficiente en el yacimiento, él puede llegar hasta la superficie sin ser asistido por ningún método de producción. Entonces, en función de avanzar con esta lámina, vamos a suponer que estamos trabajando con un pozo que está perforado en un yacimiento que tiene la energía suficiente para mover el fluido desde el fondo del pozo hasta la superficie. Bien, de 1 a 2 estamos trabajando el proceso de producción. ¿Y qué necesito? Necesito un pozo que cumpla con una completación, que tenga una tubería de producción, con un diámetro adecuado, con un espesor adecuado, con los accesorios requeridos para poder lograr que el crudo esté en superficie, que además está comunicado por la fase de cañoneo que tuvo en la fase de completación del pozo en la perforación. Cuando vamos a 3, hablamos de lo que es la recolección del crudo. Y esa recolección del crudo no es nada más y nada menos que esa trayectoria que tiene el fluido multifásico, porque cuando traemos desde el yacimiento, ahí viene petróleo, gas asociado y agua. ¿Ok? Ayer lo hablamos, lo aprendimos con Joel, que era el gas asociado. Es el gas que viene con el petróleo. ¿Ok? Tiene agua, petróleo y sus sedimentos. Cuando él hace esa trayectoria desde el cabezal hasta las estaciones de flujo, ocurre el primer punto de separación. Pues en las estaciones de flujo contamos con los equipos de bombeo, de almacenaje como tanques y separadores. ¿Y cuál es la función de estos separadores? Hay separadores generales y separadores de prueba. Con los de prueba cuantificamos cuánto estamos extrayendo en barriles brutos, ¿ok? Porque esa es una unidad. Nosotros estamos hablando cuántos barriles brutos extraje desde el yacimiento, ¿ok? Y entonces yo puedo cuantificar para validar que realmente estoy cumpliendo con los estándares de lo que ese pozo expectó producir. Pero también tengo estos separadores generales donde entran el conjunto de pozos que llegan a una estación de flujo. Aquí ocurre la primera fase de separación, es decir, por la parte superior de este recipiente a presión que está ubicado en las estaciones de flujo, sale por la parte superior el gas y por la parte inferior sale el líquido. Ese líquido es crudo y agua. Y el gas sale por la parte superior para cumplir una segunda trayectoria y entra a la cadena de valor del gas. Yo lo puedo desviar para las plantas compresoras o puedo desviarlo, ¿verdad? Justamente para el aprovechamiento, justamente en los pozos productores, si estuviéramos hablando de pozos de gas, pues los llevo a su procesamiento adecuado para cumplir los pasos de la cadena de valor del gas. Una vez que ese crudo, ¿verdad?, llega a los patios de tanque, ahí nuevamente se prepara para enfrentar un proceso que es la segunda fase de separación, que es la separación de los líquidos. En un tanque de lavado se deja un reposo, un tiempo de retención y se van separando las fases. Vamos a pasar ese crudo por destiladores de agua libre, desaladores, desarenadores, un sinfín, un proceso muy grande para que él quede en especificaciones, para que yo entonces lo pueda entregar a tratamiento, almacenamiento o despacho. Algo muy importante, en esa fase donde se separan los líquidos, también hay agua que se separa, porque viene desde el yacimiento. Esas aguas también deben ser tratadas adecuadamente para inyectarlas nuevamente en los yacimientos o depositarlas en depósitos de aguas blancas, de aguas dulces, pero con las especificaciones que nos emite el Ministerio de Ambiente. No podemos descuidar que eso debe estar dentro de las especificaciones para mantener la flora y la fauna marina, donde esas aguas se depositan. Entonces, fíjense,
La lámina anterior queda reducida en lo que es este espacio, ¿ok? Ya casi estamos finalizando, pero en esta lámina podemos observar muy representativo lo que son esas estaciones de flujo que pueden estar en tierra o en mar. Estos son los múltiples donde entra la producción de los diferentes pozos que yo perforé para desarrollar el campo. Y yo tengo que contar con estos equipos de superficie, de línea de flujo, equipos de superficie, líneas de flujo, sistema de medición, equipos de subsuelo y todo lo que es el yacimiento. Algo muy importante, si aquí hay ingenieros de sistemas, permítanme decirles que tienen la batuta para que nosotros podamos hacer un control, medición y monitoreo de los registros de datos en los subsistemas de producción. El dato el dato nos permite a nosotros poder analizar cuáles son las causas de las limitaciones en la producción y generar un buen diagnóstico para poder lograr tener ese recurso en superficie y adecuando toda la infraestructura para que ese fluido pueda llegar a su parte final. Muy importante entonces es cerrar con que ese pozo, supongamos que ya no es el de flujo natural que les hablé en el principio, sino que la energía del yacimiento se agotó. Entonces, en el pozo yo necesito colocar un sistema de levantamiento artificial para que me permita extraer o vencer esa resistencia del flujo del fluido a fluir, disminuir esa presión de fondo fluyente y pueda entonces seguir colocando el recurso hidrocarburífero en la superficie. Entonces, ¿quiénes entran en juego? Entra en juego la fase de levantamiento, transporte, separación, tratamiento y almacenamiento. A medida que la energía del yacimiento va disminuyendo, la tasa de flujo producida se reduce hasta niveles nulos. Pero en Intevep hay un sistema experto de levantamiento artificial desarrollado por venezolanos que nos permiten entonces jerarquizar cuál es el método de levantamiento idóneo dependiendo de las condiciones de yacimiento en un momento dado que se puede utilizar. Ese sistema experto de levantamiento artificial se llama CETLA, ¿ok? Y lo utilizamos para hacer la jerarquización de esos equipos, como ustedes pueden observar acá, un balancín, puede ser una bomba de cavidades progresivas, puede ser el gas lift, puede ser una bomba electrosumergible o una bomba jet, como sistemas de levantamiento convencionales. Pero ¿qué además necesito? Yo necesito hacer análisis nodal. Por eso lo importante de los datos. Yo para poder hacer un diagnóstico es como de un pozo, para poder seleccionar el pozo y seleccionar el sistema de levantamiento y dimensionarlo, tengo que tener datos. Es como cuando vamos al médico y le llevamos un examen de hematología, vamos a ese médico general, nos pide unos estudios especiales, nos pide además que nos hagamos una radiografía y nos puede decir entonces a dónde nos vamos a dirigir. Así le pasa a los pozos. Vamos entonces al optimizador, trabajamos, jerarquizamos el método de producción, lo diseñamos y lo empezamos a producir. En la medida que el tiempo pasa, entonces me voy trabajando con mi ingeniero de yacimiento, evaluando cuál es ese comportamiento de pozo. Es muy importante en esta fase el trabajo en equipo. No se puede desestimar el esfuerzo que hacen nuestros colegas afines de la cadena en el área de desarrollo de yacimiento. Son ellos, nuestros pares, nuestros geólogos, nuestros profesionales de la geociencia, quienes nos pueden ayudar entonces a proponer cosas nuevas para tener un proceso de explotación racional y rentable de acuerdo a lo que es el escenario que estemos revisando. ¿Ok? Fíjense, aquí está todo lo que es el dimensionamiento, lo cual lo hacemos con software especializado. Es muy importante trabajar con software para poder hacer el dimensionamiento de los sistemas de levantamiento. Basado en una estadística del año 2008, pues el sistema de levantamiento más utilizado en su momento fue el bombeo mecánico. ¿Y por qué? Es el que la mayoría conocemos, que es el balancín, que está acá. ¿Y por qué entonces es el más utilizado? Bueno, porque es el que tiene más data y más uso, hay más pericia a nivel mundial, es el que se adapta para la producción de crudos pesados, ¿verdad? Y fue justamente con estos equipos con los que iniciamos y de la mano con el gas lift,
la explotación petrolera en Venezuela. ¿Ok? Y a nivel mundial también se utiliza el 54% de los pozos a nivel mundial usan el bombeo mecánico, justamente porque hay mucha pericia y es un método pues súper conocido, y también hay campos que ameritan el uso de este sistema de levantamiento. Lo sigue el gas lift, que es el que más se parece a la producción por flujo natural, que consiste en inyectar gas por la tubería o por el anular para disminuir la densidad de la mezcla. Cuando yo disminuyo la densidad de la mezcla que va viajando por este pozo, ¿ok? Yo estoy entonces trabajando en disminuir la presión de fondo fluyente. ¿Okay? Y así sucesivamente podemos utilizar las electrosumergibles y las cavidades progresivas. En la actualidad utilizamos más las cavidades progresivas que el bombeo mecánico, pero con unos ciertos cuidados y atención que amerita el método para producir los crudos desde lo que es la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, ya cerrando, les voy a permitir entonces hacer un llamado a la atención, invitarlos también a lo que es incluir la responsabilidad social y la solidaridad con todo lo que es nuestro entorno. Y está contenido en la Ley de Educación, en el artículo 13. Ustedes que son estudiantes y van de la mano con profesores en las universidades, es muy importante que tengamos en cuenta cómo vamos a construir esos principios básicos de la formación ciudadana. Si bien ya vimos que el uso del petróleo tiene un rol muy importante, también tomemos desde la conciencia cómo va a ser el manejo de esos productos. Y aquí les traigo ya para finalizar, unas propuestas. El petróleo y sus derivados son de uso imprescindible para el soporte de las actividades económicas, ¿ok? Pero ya ustedes vieron que todo esto amerita ser depositado. ¿Y cómo podemos manejar esos derechos? Desde la conciencia podemos activar sistemas de reciclaje, donde podamos clasificar todos estos residuos y podamos ir a los depósitos. Yo los invito también que se apoyen a lo que son los consejos comunales, que hay consejos comunales en los cuales también tienen proyectos de recolección de residuos en sus comunidades. Y si no los hay, entonces promuevan el proyecto del reciclaje. Está contemplado dentro de la Ley de Educación en ese artículo 3. Fíjense, queda de nosotros introducir hábitos ecológicos y una adecuada clasificación de los residuos para disposición a fin de preservar nuestro ambiente. Y estos son detalles que podemos fabricar con las botellas PET, con las cucharas. Fíjense cómo nuestras casas podemos ambientarlas. Estas son cucharitas plásticas que de repente en los comedores hay en la cesta de las basuras, y fíjense, pueden hacer materitos. Aquí adentro hay un materito con un potecito de compota, ¿ok? Va acomodando con lo que son las cucharitas y miren qué bonito queda, ¿no? El proyecto del reciclaje, pues, es algo que nos va a llevar a sensibilizar y a cuidar el medio ambiente. Y saber que si bien es cierto, el petróleo es poderoso, nos da muchas comodidades, pero somos nosotros responsables de hacer una parte por nuestro ambiente. Ya para finalizar, entonces, me despido con esta frase. Algunos formadores hablan intentando dar un mensaje. Otros son buenos cuando explican, pero hay otros que son extraordinarios. Desde nuestro rol de estar presente con las futuras generaciones, con estos estudiantes que están acá, podemos hacer nosotros de la educación un escenario súper virtuoso para llegarles a ellos con mucha emoción, con el mensaje que queremos transmitir. Tenemos la responsabilidad, aquellos que formamos a las generaciones futuras, de inspirarlos a ser curiosos, de llevarlos a explorar más del contenido que se ha expuesto, y que sobre todo los motive a ser cada día la mejor versión de ustedes mismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro ponente del día de hoy, María Alejandra Alvarado, por su interesante y didáctica charla. Seguidamente abrimos el espacio para la interacción con los participantes. Por favor, solicitar el derecho a la palabra, haciendo sus preguntas en los comentarios. El ciclo de preguntas se va a regir por las siguientes reglas. Al intervenir en el foro, identifíquese con su nombre y apellido y la organización de origen.
Las intervenciones deben ser claras, basadas en el respeto y concisión al expresarse, centradas en el tema desarrollado, respetar las opiniones e intervenciones de los demás participantes y no tratar aspectos del tipo personal. Bienvenida a las preguntas. Bienvenida a las preguntas. Por acá soy todo oído. Si quieres pueden abrir ¿cómo hacen las preguntas? Por él. Ok. Bueno, por acá tenemos interacciones de Henry Ustari, UPT Valles del Tuy. Gracias, profe. Extraordinaria presentación. Toca la fibra y sensibiliza en el papel del petróleo del día a día. Muchas gracias, nos dice Carilén. Luis Ramírez, muy buena exposición. Almaris Castillo, excelente presentación. Henry Ustaris pregunta o hace acá una observación. ¿Es política del Estado la protección del medio ambiente? Sí lo es. Y ya vas a ver que en medio de las charlas vas a tener una excelente participación de la profesora Exmirna Castillo, donde te va a hablar justamente de lo que es esa política de protección del medio ambiente y que nosotros, indistintamente del lugar que nos encontremos en la cadena del valor, y nuestro comportamiento como ciudadano el día a día, es nuestro compromiso con nuestro planeta, ¿ok? Por lo que se evidencia el compromiso de las comunidades y preservación de la vida. Es una afirmación. Gracias de verdad. Los pozos al entrar al abandono, ¿cuántos años pudiera pasar para que se millones y millones y millones de años? Por eso es un recurso natural no renovable, ¿ok? Van a pasar muchas generaciones y ni siquiera, o sea, el recurso natural es no renovable porque pasan millones de años para que se forme ese petróleo. ¿Alguna otra pregunta diferente a la de Luis? Viendo que el petróleo está presente en todo y es tan importante. Oh, bien. Bueno, fíjate, primero el petróleo no se va a acabar, ¿no? Todavía si hacemos un uso racional y rentable, ¿no? De ese recurso que es no renovable. Lo que sí es importante es que nosotros hagamos un buen uso de la energía. Nuestro rol como ciudadanos proviene incluso de cuánta electricidad, o sea, cuánto nosotros utilizamos de energía en nuestras casas, cómo utilizamos esos recursos, cómo hacemos para mejorar lo que es la optimización de los recursos hidrocarburíferos. Sobre todo nosotros también, desde nuestro rol en la industria, nosotros tenemos que hacer una extracción racional y rentable de ese recurso para que preservemos esos activos. Si nos dicen que hay una tasa de producción óptima para que no dañemos la condición del activo, tenemos que hacerlo de ese modo, no por cumplir un número de una cuota, sino desde nuestra responsabilidad dentro de nuestros roles y dentro de lo que es el cumplimiento de cada uno de estos artículos de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, debemos trabajar de una manera muy organizada y muy responsable para tener recursos para la humanidad, ¿ok? A ver, viendo que aquí debemos desarrollar otros tipos de energías renovables para no seguir dependiendo, pues sí, existen las energías renovables, pero pasarán muchos años y seguiremos siendo dependientes de los combustibles fósiles. ¿Ok? Gracias por la excelente presentación. Cuando se habla de alcanzar especificaciones del crudo, ¿qué implicaciones tendría no alcanzarlas? Bueno, cuando no alcanzamos las especificaciones, estamos colocando en riesgo primero nuestra integridad como profesionales, porque si yo llevo un crudo dentro de su trayectoria a unos equipos que no están diseñados para la operación con esas especificaciones, yo puedo causar un accidente. ¿Okay? Si, por ejemplo, yo voy a introducir un crudo dentro de un destilador de agua libre que no lleva las especificaciones de crudo, pues entonces yo puedo promover que se causen accidentes. De repente el precio con el que tengo que comercializar el crudo no es el adecuado porque está fuera de especificaciones. Una persona que te está comprando el recurso puede decir, si está fuera de especificaciones, pues me retiro de la compra. Entonces no podemos jugar a eso, ¿ok? A ver, ¿se pudieran usar otros recursos para no agotar las reservas que se tienen? No, eso son trabajar adecuadamente con la selección de los sistemas de levantamiento. Debemos desarrollar, a ver, en Venezuela hay extracción, por supuesto que sí, sí hay extracción de petróleo extra pesado. ¿Ok? A ver, ¿qué fluidos amigables al ambiente están utilizando en la perforación de pozos?
A ver, ¿qué fluidos amigables? Bueno, nosotros trabajamos con lodos a base de agua. Sí, desde Intebec hay unos desarrollos justamente que van amigables con lo que es la perforación del pozo. Hay fluidos amigables. Voy a tomar el nombre Pedro. Bueno, Pedro es de la casa. Le vamos a dar los nombres específicamente de cuáles son esos fluidos que se están trabajando desde la gerencia de perforación de pozos, que aquí en Intebec, en nuestra casa, pues están trabajando para ello. ¿En qué etapa del proceso de producción está la dificultad de extraer el petróleo? Bueno, justamente en el momento que hacemos la mezcla, ese crudo debe estar acondicionado con unas especificaciones. Necesitamos hacer la mezcla con los solventes para tener entonces una gravedad PI de mezcla que nos permita extraer ese crudo extra pesado. Ok, a ver. ¿PDVSA tiene algún programa de reciclaje en diferentes áreas de Intebec? Aquí por lo menos en Intebec nosotros clasificamos la basura, ¿sí? En diferentes áreas de PDVSA también hay la clasificación de la basura. De hecho, hay colegios en donde desde los voluntariados que yo estoy trabajando, por ejemplo, el Instituto Educacional Aragua, ellos trabajan en el proceso de clasificación de la basura y se integran con esas personas que reciben el vidrio. Si bien es cierto, el trabajo lo ha ido haciendo es la sociedad desde la responsabilidad social con el entorno y en la responsabilidad con el ambiente. Somos nosotros los que tenemos que trabajar para elevar esa bandera y activar esos programas de reciclaje, ¿ok? Para usar energías alternativas, ¿qué es lo más complicado? ¿Qué dependería nada más que el combustible? Bueno, para las energías alternativas hay que hacer estudios, igual como hacemos con el petróleo. Acá en Venezuela estuvo activo lo que era el parque eólico. Actualmente están en un proceso de revisión para la recuperación de ese parque eólico. Así que fue un proyecto súper ambicioso y muy bonito, de verdad. Hay que tener unos datos bastante rigurosos. Por ejemplo, en el caso de la energía eólica tenemos que tener las rosas de los vientos. Eso es una información que en algunos puntos del país se toma esa información, pero si bien es cierto, tenemos que tener acceso satelital para generar esas rosas del viento. Cuando trabajamos con energías alternativas, pues desde la Universidad Bolivariana hay una cátedra que es la licenciatura de gestión ambiental, en donde se trabaja los escenarios energéticos, en el cual soy profesora voluntaria, y trabajamos también esa parte de lo que son las biomasas, o sea, todo lo que es el proceso de utilizar, cómo podemos trabajar, por ejemplo, en Venezuela, que es un trópico, cómo utilizar más las celdas solares. Desde lo que es PDVSA, pues se está trabajando en zonas remotas, de repente trabajar con la fase de instrumentación de los pozos con celdas solares. Son estudios muy rigurosos que hay que hacer. Y se necesita bastante inversión. Entonces, con mucha responsabilidad, teniendo esos recursos y toda la información, podemos trabajar en lo que es la implantación de energías alternativas, Tiffany. ¿Cómo se haría para mantener un equilibrio entre el área agrícola y el área energética? Ejemplo, obtención de bioetanol a partir de la remolacha. Bueno, fíjate, aquí se han hecho estudios de esos tipos. Justamente una de las limitaciones ha sido la extensión tan grande que tenemos que tener para generar lo que es la parte de los biocombustibles, ¿no? Entonces, sí hay ejercicios que se han hecho, sin embargo, lo que nos limita es esa parte de la extensión territorial, que tenemos que hacer una siembra bastante extensa de maíz para obtener muy poca cantidad de energía, que digamos, bueno, podemos sustituir lo que son las energías fósiles. A ver, solo por no afectar el sector alimentario, no se afecta el sector alimentario, porque estaría justamente para cubrir esto, pero los estudios han dado que por ahora no vamos a lo que es el bioetanol. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no me queda más que darle las gracias por esta maravillosa presentación. Han sido ustedes los protagonistas de esta charla y espero que sigan disfrutando de este trabajo que ha sido realizado en conjunto con la gobernación la gobernación bolivariana de Miranda,
¿ok? Del Estado mirandino, de todo el esfuerzo que han colocado los profesores que están detrás de este equipo. A mis compañeros de Intever, aquí me acompaña hoy Johuel, un gran trabajo con un equipo técnico bastante comprometido y que esta plataforma sirva para que ustedes y nosotros sigamos en el camino de conocer lo que es la industria del petróleo y cuáles son nuestros maravillosos roles cuando fusionamos como ciudadanos, como instructores o como trabajadores de esta maravillosa empresa. Muchísimas gracias y estoy a la orden. Muchas gracias a todos y todas por su interesante y enriquecedora participación. Muy especial a nuestra ponente del día de hoy, María Alejandra Alvarado, por el desarrollo de su ponencia, producción de petróleo. Presentación con la que continuaremos el ciclo de ponencia enmarcada en el plan de formación de las primeras Olimpiadas de Petróleo y Gas. En el nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y el Comité Olímpico de las primeras Olimpiadas de Petróleo y Gas, agradecemos la participación de todos y todas en este ciclo de formación. Feliz día a todos y a todas, no sin antes invitarlos a participar en la siguiente ponencia del día 8 de junio, cuyo tema es Refinación y Comercio Petrolero a cargo de Andrés Di. Muchas gracias y feliz día. Gracias. Hasta pronto.